Estrategia para la mejora de los aprendizajes clave, taller de lectura. ¿Cuál es nuestro contexto? El Centro Escolar Guadalajara, dentro de sus acciones para el trabajo del modelo educativo, en el componente curricular Campo de Formación Académica del Lenguaje y Comunicación, ha creado una propuesta pedagógica dentro del marco de la Estrategia Nacional Escuelas al Centro, que gracias a la herramienta CISAT permite detectar y apoyar a nuestros alumnos en las prioridades educativas de mejora de la competencia de lectura, específicamente en la comprensión lectora. Con base en lo anterior y gracias a la autonomía de gestión escolar, creamos el taller de lectura Vida, con la finalidad de contribuir a la mejora del aprovechamiento educativo en la competencia de la lectura y poder integrar a todos los alumnos que se encuentran en los índices rojo y amarillo del CISAT. ¿Qué hicimos antes? Una evaluación diagnóstica inicial al inicio del ciclo escolar, como lo marca la metodología del CISAT, donde se detectaron todos aquellos alumnos en rojo y amarillo. Detectamos que el 35% de alumnos en ambos turnos de un total de 325 presentaba indicadores por debajo del nivel esperado. Aprovechando las experiencias de las actividades de aprendizajes entre pares para ayudar a nuestros alumnos, surgió la idea del taller de lectura. La estrategia. Se decidió integrar en el taller de lectura a todos los alumnos de tercer grado a sexto grado que estuvieran en el nivel rojo y amarillo del CISAT. Se diseñó un taller que tuviera como principio la siguiente premisa: entre más sentidos se incluyan en el aprendizaje, lograremos que el conocimiento no solo se adquiera, sino que se convierta en una verdadera experiencia. Así surge Vida. Sus siglas significan: valoramos la imaginación para nuestro desarrollo armónico. Como vemos, en nuestro taller la imaginación es uno de los procesos mentales más importantes. Se definió un día y un tiempo específico para el taller, todos los jueves de 11 de la mañana a 11:50 de la mañana, es decir, un periodo lectivo. Lo mismo para el turno vespertino, de 5 de la tarde a 5:50 de la tarde. Se eligieron lecturas acordes para abarcar los 4 grados, de tercer grado a sexto grado. Antes de iniciar el cuento, se deberán hacer ejercicios de vocalización. Sí, vocalización, con B labial, es decir, movimientos con la boca para que todos podamos leer correctamente. Los ejercicios de vocalización son pequeños cantos que el maestro deberá hacer en un tiempo no mayor a 5 minutos. Creamos una metodología sencilla, acorde a los niños para abordar las lecturas llamada metodología de los 4 momentos. Momento 1. Viajamos. Juntos leemos el libro. Este momento 1 nos sirve para la generación de ambientes de aprendizaje. Llevamos a los alumnos preferentemente a otro espacio dentro de la escuela donde previamente haya sido ambientado con algunos elementos del cuento. Esto con la intención de crear una atmósfera más propicia y que los niños tengan una experiencia visual, auditiva y sensorial. El maestro en el taller toma un papel muy importante y del que se requerirán sus habilidades de cuentacuentos. El maestro cuentacuentos deberá estar caracterizado con algún elemento o totalmente alusivo al cuento a leer, es decir, usar un disfraz. El maestro cuentacuentos deberá dramatizar o enfatizar algunas partes del cuento, sobre todo en el clímax de la lectura. Al concluir el cuento, se deberá preguntar al alumno si le ha gustado el cuento y por qué. Este momento 1 deberá tener una duración máxima de 10 minutos. En este momento 1, la lectura no solo podrá ser a través de un libro, puede ser también un audiolibro para desarrollar más el nivel de escucha y concentración de los alumnos. Momento 2. Descubrimos. Analizamos y comprendemos lo que leímos. En el momento 2, entregamos a cada alumno un kit que consiste en una bolsa plástica para guardar formatos, los cuales son: formato 1, portada impresa del libro leído; formato 2, mi comprensión de la lectura; formato 3, ficha de registro de mis lecturas. Ayudamos y guiamos a los alumnos al llenado del formato mi comprensión de lectura,
que contiene 4 espacios que responden a las preguntas básicas, como por ejemplo, ¿de qué trata el libro o lectura? ¿De quién nos habla la historia? Por ejemplo, personajes. ¿Dónde y cuándo sucede la historia? Es decir, lugar o varios lugares, un periodo, años o épocas quizás. ¿Por qué sucede la historia o cómo sucede la historia? El maestro debe motivar y guiar al grupo a contestar las preguntas todos al mismo tiempo sin dar la respuesta. Estas deberán ser proporcionadas por los alumnos. Este momento 2 tendrá una duración máxima de 20 minutos y al cabo del mismo se recogen las hojas de cada uno de los alumnos para su evaluación posterior. Momento 3. Encontramos. ¿Qué palabras nuevas encontré y cuál es su significado? El maestro, apoyado en una hoja de rotafolio y marcadores, preguntará a los alumnos de alguna nueva palabra que haya escuchado y juntos definirla. Se puede aprovechar para explicar alguna regla ortográfica o alguna curiosidad lingüística para los niños, por ejemplo, palíndromos, sinónimos, antónimos, nahuatlismos, modismos, etc., con la intención de abundar en el conocimiento de la lengua. Este momento 3 deberá tener una duración máxima de 10 minutos. Recomendamos suspender el taller de lectura hasta este momento y continuar el momento 4 en la siguiente sesión. ¿La razón? Recordemos que trabajamos la comprensión lectora y esta competencia abarca varios procesos mentales de nuestros alumnos, como la memoria. Por eso, dejar pasar una semana ayudará a desarrollar este proceso. Además, el momento 4 es el más importante y requerirá más tiempo. Momento 4. Compartimos. Resumimos en un mapa mental lo que aprendimos. Debido a que nos desconectamos una semana, el maestro cuentacuentos deberá ambientar exactamente igual o con la mayoría de los elementos de la sesión anterior para lograr estimular a los alumnos y recordar y comprender la lectura una semana después. Se sugiere que esta actividad sea en el suelo y que los alumnos se dispongan alrededor de una serie de materiales con los que va a trabajar, por ejemplo, colores, marcadores, cinta adhesiva, hojas de color, lápiz adhesivo, resistol y diversidad de materiales que puede usar el alumno para la elaboración de su mapa mental. El maestro, caracterizado como la sesión anterior, invita a los alumnos a recordar el cuento y en esta ocasión pide a los alumnos a que le expliquen por qué creen que sucedió la historia. Se entrega a cada alumno una media cartulina blanca y una bolsita de plástico con recortes de papel de elementos importantes de la lectura leída, como los personajes, algún trozo del texto del cuento, el título del cuento o el nombre del autor del cuento, etc. El maestro pide que cada alumno saque de la bolsita sus recortes y acomode todo de tal manera que nos cuente nuevamente la historia solo con imágenes, de manera individual. El maestro deberá acercarse con cada alumno y ver que estén acomodando todos los recortes en el orden correcto en que se contó la historia. Y en caso de no llevar la secuencia, el maestro deberá preguntar por qué acomoda el recorte en ese orden y le ayuda a armar la historia como debe de ser. Acomodados los recortes, se procede a pegarlos cada alumno tomando el lápiz adhesivo y una vez pegado, todos deberán comenzar a decorarlo con toda clase de elementos o materiales dispuestos en el centro. En esta etapa, dejamos que la creatividad del alumno se manifieste haciendo una creación única para que pueda recordar y comprender el cuento. Esta actividad deberá tener una duración de 20 a 30 minutos. Es importante que durante este trabajo se acompañe de música adecuada al cuento. Se pide que al final coloquen el nombre y grado a cada uno de sus trabajos y lo entreguen al maestro. El maestro pide saquen de su kit de formatos que se les entregó en la primera sesión el formato que se llama ficha de registro de mis lecturas para que le entreguen la etiqueta que corresponde y lo califique. Al concluir la actividad, se pide a los alumnos que todos los materiales usados regresen al centro y que su lugar quede limpio como cuando llegaron. Se les agradece al grupo la atención y se les invita a estar listos para la siguiente semana con un nuevo cuento. ¿Qué hacemos después? Calificar con una rúbrica cada uno de los trabajos que elaboraron los alumnos. En el caso del formato Mi comprensión de la lectura, no solo calificaremos las respuestas, mismas que deberán estar todas correctas, ya que fueron inducidas en la primera sesión.
Además, aprovecharemos para calificar ortografía y escritura para promediar este trabajo. En el caso del mapa mental, es decir, cartulina con recortes, calificaremos el trabajo, la comprensión lectora a través del orden en que hayan acomodado las imágenes, además como calificar la expresión artística y por supuesto el aseo y así promediar una calificación. En una lista de cotejo pondremos las dos calificaciones, es decir, la del formato Mi comprensión de lectura y el mapa mental. Al concluir el primer trimestre, revisaremos el caso de cada alumno con sus respectivos maestros de grado para ver el nivel de mejora que estamos teniendo y, por supuesto, en su momento comparar resultados cuando se aplique el CISAT. Conclusiones. Observamos que el acercamiento a la lectura sucede de manera natural y ahora con más expectativas de querer saber de qué se tratará el siguiente cuento. Estamos cumpliendo el objetivo de desarrollar la comprensión lectora. Además, desarrollamos la imaginación de nuestros alumnos y los involucramos en la construcción del conocimiento a través del mapa mental, no solo porque se hace dueño del conocimiento, sino porque lo socializa al quererlo compartir con sus compañeros y por supuesto en su casa. El beneficio de este taller alcanza la parte socioemocional de los niños, ya que al estarlo estimulando con la ambientación, caracterización e involucramiento, les generamos sentido de pertenencia. El acercamiento a la lectura, más allá del simple libro, sino la forma de contar un cuento es una realidad. Hace que no exista el bloqueo hacia la lectura pensando que esta es aburrida o que es una actividad meramente pasiva. Tips y sugerencias para el arranque del taller. Tener perfectamente bien identificados a los niños de acuerdo al CISAT. Antes de arrancar el taller, hacer una presentación del mismo de una manera atractiva. En nuestro caso, se montó un escenario con cajas gigantes de regalo con varios personajes caracterizados tipo presentador de circo antiguo con sus respectivos ayudantes. El presentador de circo antiguo no usó ningún libro, pero sí diferentes objetos extraños que iba sacando de las cajas, invitando a los niños a que con cada uno de ellos se pudiera o se hayan contado grandes historias, cuentos o leyendas. Se puede sacar de las cajas, por ejemplo, un barco de madera y hacer alusión a historias de piratas o historias que tengan que ver con el mar. Una luna de cerámica y hacer alusión a historias románticas donde la luna juega un papel importante o quizás una historia de terror. O también un objeto que tenga que ver con un país lejano como la Torre Eiffel. Cualquier objeto que pueda caber en las cajas y que al sacarlas se diga qué cuento o historia se puede contar con ellos será fantástico. El taller de lectura es un momento y lugar fabuloso para el maestro y los alumnos, donde pueden suceder toda clase de cosas divertidas y positivas, incluso el conocimiento.